de NECH, molienda y dispersión, y se trata sobre equipos de molienda y dispersión en la fabricación de defensivos y fertilizantes. Bienvenido. Buenas tardes. Primero que nada, muchas gracias por asistir a la charla. La idea es hacer algo un poquito fluido, entonces vamos como a pasarnos toda esa parte, ¿cómo la llamamos? La parte acartonada, y vamos directamente al grano, y lo que tengan de preguntas pues aprovechamos enseguida. ¿Qué es lo importante entonces de la charla, de lo que les quiero hablar ahora? En el tema de dispersión y molienda, digamos que hay mucho de lo que nosotros podríamos hablar aquí, porque es un tema bastante extenso, y la idea de enfocarlo al tema del agro es como hablar específicamente de por qué es importante moler, algo que ustedes supuestamente ya saben, pero como metido ya en el tema específico. Entonces, ¿por qué molemos y por qué nos enfocamos en la molienda fina, en el tema de los agroquímicos o en agro en general? Bueno, resulta que ya la molienda siempre se ha hecho, siempre hemos tenido molienda en nuestros procesos, pero como dice el encabezado, cuando quiero algo más, o sea, cuando yo necesito más reactividad, más productividad, cuando necesito que mis productos sean diferenciados respecto a lo que ya está, comienzo a mirar que necesito un poco más de finura en mis productos, y ahí es donde entra el tema de por qué nosotros entramos en este tema, en cómo vamos a mejorar esos productos vía un proceso físico que es la molienda. Y eso finalmente le pega también a otra cantidad de temas ya del orden físico-químico, que es lo que buscamos cuando vamos cada vez más pequeño. Bien. No voy a repetir exactamente lo que dicen las diapositivas, ustedes ya pueden ir leyendo más o menos lo que ahí dice. Yo simplemente les hago como los comentarios generales. En el tema de fertilizantes, todos ustedes conocen pues qué es un fertilizante, para qué sirve. ¿Dónde nos estamos enfocando entonces en esta charla en particular? Cuando nosotros queremos tener materiales que tengan un mayor rendimiento, pero si yo quiero mantener la misma fórmula, que posiblemente la misma fórmula la tengan 2 o 3 empresas al mismo tiempo, entonces sale la pregunta, ¿yo en dónde me quiero diferenciar? Yo porque quiero ser un poco más eficiente desde el punto de vista energético, pero a la vez también quiero que el producto me salga o con mejor calidad o ganar estabilidad en el tiempo. Y la respuesta está en la finura de los materiales. La tendencia mundial es ir avanzando cada vez más hacia productos más finos, incluso ya en el rango nanométrico. Y entonces ya cuando yo entro a ese rango de materiales encuentro que ya no todos los equipos me funcionan. Los equipos tradicionales llegan hasta cierto punto, estamos hablando de 20 micras, 15 micras, pero ya aquí estamos hablando de productos que se bajan incluso de 1 micra. Entonces ya me doy cuenta que por eso es que no todo el mundo ofrece este tipo de productos, porque ya las tecnologías tradicionales se quedan cortas. Enseguida les voy a mostrar una gráfica bien interesante donde se ilustra bien este aspecto. Lo mismo pasa con los fitosanitarios, metemos en términos generales, digamos, los más conocidos, fungicidas, herbicidas, insecticidas. En estos casos en particular que estamos hablando específicamente de agroquímicos, los agroquímicos lo que tenemos son lo que llamamos los ingredientes activos, ¿cierto? Que ustedes también conocen. Esos ingredientes activos se potencializan también en la medida que yo voy rebajando el tamaño de la partícula. ¿Por qué? Cada vez que yo bajo el tamaño de la partícula estoy aumentando también el área superficial específica, y al aumentar el área superficial aumenta la reactividad. Entonces, vuelvo y digo, con una fórmula estándar que pueden tener 2 o 3 empresas al mismo tiempo, yo puedo tener un mejor producto por el simple hecho de tenerlo más fino, porque tengo un producto más reactivo, e incluso ese ingrediente activo puedo utilizarlo en una cantidad menor, porque necesito un poquito menos al tener una mayor área superficial. Sin hablar que también ya estamos metiéndonos poco a poco en el tema de los biológicos u orgánicos, ¿cierto? A veces son iguales, pero no necesariamente. Entonces, para que todos estos componentes sean mucho más activos, lo mismo que acabo de mencionar, estamos buscando que los productos sean cada vez más finos. Ahora bien, hay otro criterio que también entra en juego, vale también para el tema de los fertilizantes, y es que ya comienzan a haber otro tipo de restricciones, no solo de orden técnico, no solo de orden
llamémoslo financiero, ¿cierto? Que el proceso sea más costo efectivo, sino también del orden ambiental, que comienzan a afectar ya el tema de formulaciones y demás. Entonces ahí es donde se vuelve importante nuevamente la molienda fina. Y como les mencionaba, la idea es pasar por estas primeras diapositivas un poco más rápido para podernos concentrar en lo que ya es la explicación y en la definición de los procesos. Esto es como un abrebocas para lo que vamos a ver un poquito más adelante. Todo lo que acabo de mencionar aplica también para el tema del tratamiento de semillas. No muy usado a veces, pero digamos que es otro tema bien importante donde usted lo que quiere es potencializar el uso de las semillas previo a la siembra. Cómo hacer para el momento en que yo ya siembre, esas semillas tengan un mejor performance, llamemos, ¿cierto? Y eso se logra con recubrimientos de materiales que obviamente no solo deben ser finos, sino que deben cumplir otras características, como por ejemplo permitir la permeabilidad del agua y demás, para que las semillas se puedan desarrollar. Entonces, esto también es otro tema importante. Ahora bien, eso era como el macro. Estábamos simplemente hablando porque es que es importante tener fino. Muchas veces uno le dicen sí, necesito más fino, pero bueno, y uno como que no le da sentido a lo que le están diciendo a uno. Ahora, tenemos dos formas de moler. Esto aplica no solo para el agro, digamos que el tema de la molienda es un tema muy transversal a muchas otras industrias y específicamente en el agro pues tenemos dos formas de moler fino, vía seca y vía húmeda. Vía seca, los polvos. ¿Cuál es la naturaleza y característica de los procesos vía seca? En muchos procesos no puedo yo humectar las partículas por alguna restricción del proceso, porque después necesito secar, por ejemplo. Entonces yo moler muy fino para después secar es como no haber hecho el proceso de molienda. El secado incluye muchas veces una reaglomeración de partículas. Entonces necesito moler en seco. La molienda en seco tiene, digámoslo en términos generales, las mismas características de un proceso en húmedo en cuanto a definición del paso a paso de lo que debo hacer. Debo tener un proceso de mezcla, debo tener un proceso de integración de los componentes, pero obviamente ya la molienda misma es en seco. Un punto que yo pienso que es como lo más importante de la molienda en seco, dos, son muy importantes. Primero, la molienda en seco no es tan eficiente como la molienda en húmedo, es más costosa, precisamente porque yo carezco de un vehículo que me lleve las partículas a través del equipo y que me permita producir la molienda. Es mucho más difícil llegar a tamaños finos por vía seca. Yo pensaría que un buen tamaño de partícula que yo puedo lograr vía seca puede estar alrededor de las 5 micras, de pronto en un equipo ya especializado. Y pensar en bajarme de una micra en molienda en seco es bien difícil, bien complicado y requiero de tecnologías así muy especializadas y que por demás son de un rendimiento muy bajo para productos de muy alto valor agregado. Y el segundo tema que es bien importante en el tema de la molienda en seco es cuando tengo un material que es monocomponente no hay mucho problema, usted muele un X producto y lo muele a cierta granulometría súper bien. ¿Qué pasa cuando tengo sistemas de dos o más componentes? Comienzo a tener problemas graves de segregación de componentes. Entonces no es como que yo compro en el mercado 3 cosas y las mezclo y voy a tener una super fórmula de 3 componentes. Ustedes van a darse cuenta que en el tiempo comienzo a tenerlos separados por densidad, que no es la variable más importante, pero sí por distribución granulométrica. Es como si ustedes tuvieran pelotas de baloncesto y las comienzan a mezclar con bolitas de ping-pong. Entonces esas bolitas de ping-pong se empiezan a filtrar por los huecos que van dejando las bolas más grandes y comienzo a tener dos productos separados. ¿Cuál es entonces la característica fundamental de un buen proceso de 3 o más componentes y molidos finos? Que tengan la misma distribución granulométrica. Y eso no todos los equipos lo logran. Entonces ahí vamos viendo también que los clásicos molinos de bolas, molinos pendulares ya no cumplen, porque ellos me muelen los materiales dependiendo de sus variables ya físicas de dureza y tenacidad. Y entonces no me muelen igual. Voy a tener materiales más gruesos y otros más finos y después de 3 días en un silo voy a tener una cosa arriba y otra cosa abajo. Entonces es bien importante, cuando tengo molienda en seco, esas dos cosas que les acabo de decir y que no es posible llegar al mismo tamaño muy fino de partículas que un proceso en húmedo o por lo menos no a la misma relación de costo-eficiencia. Ahora bien, está la molienda en húmedo. Esta molienda en húmedo sí es, digamos, la parte más interesante de todo esto, sin decir que el otro no, pero esta tiene muchos menos restricciones de orden mecánico, llamémoslo así. Me comienza a complicar la vida ya por otras variables de tipo reológico, donde ya cuando yo estoy trabajando en un proceso seco no hay nada que ver la viscosidad, pero acá sí.
Acá tengo que tener en cuenta la viscosidad, la concentración de sólidos, pero sí es posible llegar de una manera muy eficiente a tamaños muy pequeños. Y cuando hablo de muy pequeños estamos hablando incluso del rango nanométrico, o sea, partículas que están por debajo de una micra, con su correspondiente beneficio en las propiedades que les estaba mencionando ahora, de tener una mayor reactividad y la posibilidad de usar menos material de ingrediente activo, llamémoslo así. Entonces, pero básicamente lo mismo que vimos ahora, se necesita un buen proceso de mezcla, un buen proceso de dispersión y ya la molienda misma. Hay otro punto que vamos a tocar más hacia el final, que es la buena dispersión. Lo menciono simplemente ahora de manera rápida, y es que un proceso de molienda, tanto en seco como en húmedo, siendo en húmedo más crítico, es efectivo si la dispersión está bien hecha. Si yo tengo una mala dispersión, olvídese de la molienda. Voy a tener una molienda supremamente efectiva, aunque hayan comprado el Ferrari de los molinos, o sea, los Nesch. Si ustedes no tienen un buen dispersor, el mejor equipo le va a andar como si estuviera un Ferrari en la carretera destapada. Entonces lo vamos a ver más adelante. Y todo el mundo se esfuerza mucho en tener un buen proceso de molienda. Y el dispersor, no, es que hay un señor allí, ¿dónde estamos? Allí en Barrio Triste, que eso es súper bueno y eso los hace súper bacanos. Puede que queden bien, pero las variables son las variables de diseño de los equipos. Entonces, no todos los dispersores funcionan bien, y eso me va a redundar en que los primeros pasos de la molienda van a terminar de dispersar el material. O sea, humectar partículas, homogenizar y después muele. Entonces me daña toda la eficiencia del proceso. Ahora bien, esta gráfica me parece bien interesante, no es mía, desafortunadamente esta es tomada de internet, pero me parece bien interesante porque me hace una relación de los tamaños de partícula. Muchas veces nosotros hablamos de bajar de 10 micras a 5 micras como si fuera, no, es que eso es volver los 5 micras. ¿Y cuál es el tamaño de entrada? No, es malla 200, malla 200 es 70 micras y lo quiero llevar a 10. Entonces digo, ¿cuántas veces usted va a tener que moler ese material para poderlo llevar a 10, a 5, a 1? Entonces entran unos criterios más bien subjetivos, y les cuento algunos ejemplos. Algún cliente dice, no, yo quiero tener un material sí de 5 micras, me parece bien. Ah, no, no hablan de 5 micras, me dicen impalpable. Yo ni sé bien, impalpable, eso viene siendo como qué. La definición técnica de impalpable no la entiendo muy bien. Entonces, cuando queremos llegar bien a un determinado tamaño de partícula final, hay que tener muy en cuenta esto que estamos viendo acá. Si hacemos la correlación, como dice ahí en el orden de la gráfica, un cabello humano que está desde entre 50 y 180 micras, eso en términos de malla podemos hablar de entre malla 325 y un malla 150. Miren todo lo que yo tengo que ir bajando para poder llegar a partículas de 1 o 3 micras, o sea, estamos hablando de llegar a partículas del tamaño de bacterias, ni siquiera de células humanas. Las células humanas están por el orden de 10 micras. Ahí no dice, pero ahí están las células de los glóbulos rojos, más o menos lo mismo, 10 micras. Entonces imagínese todo lo que tiene que hacer un pobre molino, donde usted le está metiendo un material grueso y lo quiere llevar a unas partículas muy, muy finas. Reducir el tamaño de partícula en 10, incluso 100 veces su tamaño original. Ahí entramos en otro concepto que es muy importante, y es que a veces queremos que el mismo equipo me haga todo, que me haga molienda gruesa y después me haga molienda fina. Y entonces preguntan, no, pero este molino no sirve para nada porque es que el rendimiento es muy bajito. Y entonces, ¿cómo estás entrando el material y qué le quieres sacar? Entonces tenemos que ser también muy cuidadosos con esa selección no solo de variables de operación del equipo, sino del equipo. Siempre va a ser mejor tener procesos divididos en fases. Una primera fase gruesa o una premolienda, y después vamos a tener una molienda fina. Con seguridad que vamos a tener mucho mejor performance de los equipos. Ya cuando hablamos de partículas muy, muy finas, esas chiquiticas por allá de 500 micrómetros, 0.5 micrómetros, que son más o menos los 500 nanómetros, miren que estamos hablando del coronavirus, y esas son las partículas que están muy de moda. Partículas nanométricas, 500, 600 nanómetros, que maximizan lo que acabamos de hablar, ¿cierto? El poder activo de los ingredientes de las formulaciones. Entonces miren que estamos muy lejos todavía. A veces nosotros trabajando por acá del orden de las mallas, yo no sé si apunto con esto acá, no. Por ejemplo, si estamos por acá, si esto es malla 325, por acá son 15 micras, esos son los productos que normalmente yo logro sacar de molinos convencionales. Entonces, por eso hablamos ahora que no es tan sencillo
hablar de un proceso de reducción de tamaño de partícula. Eso precisamente es lo que intento ilustrar con esta gráfica. Entonces, enseguida le ponemos la escala. Si nos vamos hacia el lado más derecho de la gráfica, vemos un proceso de trituración primaria, es decir, piedras. Esas piedras hay que empezarlas a reducir de tamaño y, como les digo, en sucesivos pasos hasta poder llegar a estos tamaños por acá, que ya estamos hablando de los 10, 5 micras que mencionábamos hace un momento. Y eso es solo posible a través de múltiples pasos. O sea, vuelvo y repito, no hay un solo equipo que usted diga, yo le meto el material Maya 200 y me lo saque bien en 5 micras. Es posible, pero no lo va a hacer en la eficiencia que tendría ese mismo equipo si en lugar de entrar el Maya 200 yo lo metería en un Maya 325 o en un Maya 600. Aquí ya está con escala. E incluso además de la escala hay una cantidad de equipos que podemos listar algunos muy conocidos, otros no tanto, y ahí está más o menos cuáles deberían ser como las diferentes etapas de la molienda. Entonces, por ejemplo, en la parte más arriba tenemos los molinos autógenos, molinos semiautógenos, molinos de rodillos, molinos pendulares. Hasta aquí, más o menos, es el estado del arte de la molienda del siglo pasado. Es decir, la misma molienda que usaban los antiguos mineros de la colonia, con lo que llamaban los molinos tradicionales, otros los llaman las chancadoras, molinos tradicionales, molinos de bolas, molinos pendulares. Y todavía hay muchas empresas que fabrican estos molinos, nosotros también, para no decir que nosotros no estamos ahí, pero siendo muy conscientes, lo que les estaba mencionando al principio, que ya nosotros estamos pensando en cómo llegar a la molienda fina y ultrafina, no tanto en cómo lograr una molienda gruesa, porque ahí hay una infinidad de diferentes alternativas de molienda y no necesariamente estos equipos, como pueden ver, un molino de bolas. Yo con un molino de bolas puedo llegar bien a los 10 micras, 15 micras, hasta ahí. Si yo quiero tener molino, un producto por molienda más bajito de eso, un molino de bolas le va a quedar muy complicado. Sí existe quien lo saca, y para eso tenemos también algunas alternativas, simplemente se las comento porque no es el objetivo de esta conversación, pero existen. Por ejemplo, yo puedo introducir al sistema un clasificador de alta eficiencia, un clasificador de muy alta velocidad que tome el material del molino, de esos que acabo de mencionar, saque la fracción fina, porque de hecho se genera, y me la clasifique aparte y yo la saco de un filtro. Y hay algunas empresas que trabajan así, molinos de bolas con una serie de clasificadores a la salida y van sacando por fracciones. Entonces es muy frecuente, sin hablar de marcas en particular, es el producto tal de 1 micra, el producto tal de 10 micras, existen, pero son sacados por procesos, no necesariamente deben molienda enfocada en producir un tanto por ciento de un material al tal tamaño de partícula. Ahora bien, estos de acá, la gran mayoría son en seco, hay molinos de bolas en húmedo también, pero entonces cuando ya queremos meternos un poquito más hacia acá, vemos que las tecnologías ya no son tan convencionales. Estamos hablando de los molinos de esferas agitados o molinos de chorros de aire de alta velocidad. Ya esa es otra gama de equipos. Los molinos de esferas agitadas existen tanto en húmedo como en seco, guardando las mismas características que les mencionaba ahora, siendo más efectivos, más eficientes los molinos en húmedo. Y ya esos molinos en húmedo sí son los que llegan por acá abajo, 300, 200 nanómetros. Ahí viene otra discusión y es si eso está bien medido, ¿cierto? Creo que los sistemas de medición de tamaño de partícula actuales te venden equipos que pueden medir desde, no sé, 30, 20 nanómetros hasta 500 micras. Eso es tema de otra discusión, ¿cierto? A ver si están midiendo lo que yo creo que están midiendo. Pero digamos, si les creemos, podríamos llegar por esos lados. Ahora, la misma gráfica, pero con muñequitos. Aquí estamos poniendo esa misma distribución digamos, de tamaños grande, pero en lugar de poner los nombres de los equipos, están los dibujos de los equipos. Entonces, al extremo derecho, en el extremo derecho no estamos nosotros ahí, nosotros no trabajamos ni trituración primaria ni molienda primaria. Eso ya se supone que es un proceso que es el estado del arte de cualquier proceso de molienda. O sea, trituradoras de mandíbulas, trituradoras cónicas, ahí están, trituradoras de martillos.
las trituradoras de martillos muchas veces algunos los usan como martillos, molinos de martillos, otros son trituradoras de martillos, sigue siendo primario, yo ahí bajaré a milímetros. Ahí están los molinos AG, los molinos pendulares, los molinos de bolas diferentes, si son de rodillos, si son de bolas, si son de cilindritos. Es decir, y estos últimos molinos de bolas también, como les decía, pueden ser en húmedo o en seco. Entonces tenemos toda una gama de equipos, ya nosotros suponemos que esto está superado. O sea, ya por aquí ya eso es lo que todo el mundo hace. Quiero mi producto diferenciado. Ahora bien, no basta tener esto, ya tengo que empezar a migrar por acá. Entonces miren que aquí tenemos los jet mill y los molinos de esferas agitados y los molinos verticales. Estos molinos verticales tienen su historia, o sea, sí son útiles también y en muchas industrias los usan mucho. En la industria minera los molinos verticales son muy usados, la industria del carbonato de calcio, por ejemplo, la industria cementera, muy usados los molinos verticales de industria cementera, pero ya tenemos molinos como estos de acá, que son molinos de esferas muy pequeñas para molienda en seco y los molinos en húmedo. ¿Cuál es la característica de los molinos entonces de estos de esferas agitadas? Si yo quiero llegar a un tamaño de partícula, por decir algo, 5 micras, 1 micra, el tamaño del medio de molienda tiene que ser también pequeño. Yo en un molino de bolas nunca le voy a meter esferas, porque simplemente la tecnología del diseño del aparato no me permite usar ese medio de molienda. La bola más pequeña de un molino de bolas será 3 octavos o 7 cuartos de pulgada, o sea, bolitas. Esas bolas no me van a permitir a mí llegar a partículas muy pequeñas. Si nos regresamos a la gráfica que les mostré enseguida, donde estaba el cabello y esos diferentes materiales en diferentes tamaños, ya uno más o menos mira que si yo quiero llegar a partículas pequeñas y voy a usar un medio moledor, el medio moledor debe ser pequeño también. Entonces se involucra una nueva variable de la molienda, que es el tamaño del medio moledor. Entonces, para yo poder usar tamaños de bolitas, y ya no estoy hablando ni siquiera de pulgadas ni nada, bolitas de 1 milímetro, bolitas de 0.8 milímetros, incluso pequeñas esferitas de 0.1 milímetros que cuando ustedes las miran parecieran que fuera justamente el producto que yo quiero obtener, y no es el producto, es el medio moledor con el que voy a obtener nanopartículas. Ya no es solo el molino, entonces ya entro en un tema de tecnología de los medios de molienda. Óxido de circonio, el óxido de circonio ya tiene diferentes formas de estar estabilizado, si se estabiliza con cerio, si se estabiliza con itrio, entonces hay un tema también de tecnología de producción ahí, y que mis molinos pues también tienen que ser capaces de trabajar con ese tipo de medios moledores. Entonces, si yo estoy tratando de llegar a esos tamaños, y habíamos hablado de que el tamaño de partícula de entrada debe ser correspondiente de alguna manera al tamaño de partícula al que yo quiero llegar, entonces ahí ya van viendo que una planta que tenga este tipo de materiales no es una planta de un solo molino, es una planta que ya vamos teniendo un buen dispersor y un buen equipo de premolienda. Y ya premolienda no estamos hablando de la premolienda de por allá, eso ya es trituración para nosotros. Cuando nosotros hablamos de molienda fina y ultrafina, hablar de malla 325 es grueso. Estamos hablando de partículas de 45 micras. Las quiero llevar a una, menos de una. Entonces ya para mí un material decente grueso es 20 micras, la mitad de un malla 325, que ya ni siquiera lo puedes medir con malla. O sea, la malla más pequeña es 625, que es un 20 y pico de micras. Entonces ya eso no se puede medir ni siquiera por malla. Entonces miren que ya entonces otra variable. Ya son los medios moledores, ya es el equipo de molienda y es con qué voy a medir. Yo no puedo ir haciendo moliendas sin ni siquiera saber si llegué o no. ¿Cómo sé que ya llegué? Si no tengo cómo medir, entonces métale otra variable. ¿Cómo medir que yo ya llegué a la 1 micra, a los tantos nanómetros? Entonces ya se vuelve complejo. Uno empieza a mirar entonces cuántas cosas le empecé a meter al proceso y ya me doy cuenta de que entonces con razón es que yo no encuentro nanopartículas en el éxito, porque realmente es difícil de llegar allá. Se necesitan muchas cosas y todas juntas para yo poder tener un buen proceso. Espero que no haya nadie el éxito acá, ¿no? Ninguna susceptibilidad. Bien, entonces esta es otro, y con esto terminamos lo de la molienda.
La idea no era meter tanto la teoría, ¿cierto?, sino hablar un poquito como de los procesos. Pero en esta diapositiva me parece muy interesante y muy importante ponerla porque son los 4 aspectos básicos de la molienda fina y ultrafina, que no son los mismos principios de la molienda gruesa, y les voy a ir contando por qué. Primero, son las 4 variables que me definen un buen proceso de molienda. Primero, la intensidad de interacciones de los cuerpos de molienda. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es la velocidad, cuál es la energía que yo le meto al cuerpo de molienda para que pueda impactar la partícula y la pueda romper? Entonces yo ya me regreso, molino pendular. ¿Cuál es la velocidad máxima de un molino pendular? Eso no puede ir mucho, son equipos muy grandes. 200 RPM, 100 y pico RPM, creo que estoy exagerando. Aquí estamos hablando de 350, 900 RPM. Tenemos algunos equipos que pueden llegar incluso a 10.000 RPM, algunos molinos en seco, entonces ya eso me restringe mucho la tecnología. Ya no cualquier equipo llega por allá, o por lo menos no que no vaya a salir volando en una de esas, ¿cierto? O sea, se requiere una ingeniería de diseño de equipo bastante específica. En el caso de los molinos de esferas, que son molinos horizontales, estos molinos andan a una velocidad muy importante y tienen esa capacidad de agitar con muy alta energía las esferas, de manera que cuando impactan a la partícula la pueden romper. Son esferas muy pequeñas. ¿Qué otra cosa tiene que ver con la intensidad? La densidad del medio de molienda, ¿cierto? Entonces, si yo tengo bolas de acero, por ejemplo, el acero es un material de muy buena densidad, no me acuerdo exactamente, es 7 de gravedad específica, 8 posiblemente, es muy buen medio de molienda. Ahora, no me sirve para todo porque el acero, así sea inoxidable, se oxida, pues tiene ese pequeño detalle que es muy susceptible al ataque por corrosión. Entonces ya empiezo a evolucionar un poco en materiales que se puede trabajar en húmedo, que pueden resistir mucho la corrosión, pero que además tengan alta densidad y que además tengan también muy buena resistencia. Entonces ahí es donde empezamos a migrar, ya les mencioné óxido de circonio, por ejemplo, y estabilizado con especies muy específicas, cerio, itrio. Me garantizan todo lo que les acabo de decir, siendo muy importante en ese aspecto el tema de la densidad. ¿Por qué? Porque cuando yo agito un material que es liviano, no gana fuerza. Yo agito algo, es como empujar una caja pero que esté vacía, no avanzo mucho. Para que la caja pueda avanzar mucho tiene que estar llena, tiene que ser pesada, entonces ahí sí, pasa exactamente lo mismo. Bien, número de interacciones. El mecanismo de molienda de estos equipos, el concepto, llamémoslo técnico, científico de estos equipos se basa en la probabilidad de impacto de una partícula contra el medio que yo estoy queriendo moler. Por lo tanto, entre más esferas o medios moledores tenga, más probabilidad de impacto, por lo tanto mejor va a ser la molienda. Entonces, ¿qué voy a buscar yo en estos molinos? Llenarlos lo más que puedo de medios moledores. Eso es totalmente lo opuesto a los molinos grandes. Los molinos grandes, un molino de bolas húmedo, que es el que más se llenará al 50% de bolas, no más. Un molino en seco se llena al 30%. ¿Cierto? Aquí yo voy a llenar molinos al 70, al 80%, o sea, prácticamente lleno de esferas y bien agitadas para garantizar que la molienda va a ser efectiva. Entonces miren que ya ahí se va viendo las diferencias fundamentales de por qué estos molinos no son como los otros. Entonces, entre más lleno tengo allá mi molino de esferitas, de perlas, como la quieren llamar, de bolitas de molienda, mucho más efectivo. Siguiente, energía específica de molienda. Entonces ahí se combina lo que yo les acabo de decir. Velocidad de agitación de las esferas, más densidad, más cantidad de esferas. Cuando yo sumo esas 3 cosas, tengo energía específica de molienda. ¿Cómo yo puedo identificar esa energía específica de molienda? Y la manera realmente es sencilla, el amperaje del motor del molino. O sea, cuando yo me he gastado cierta cantidad de energía en un proceso de molienda, puedo determinar qué tan bien molido está un material. Entonces ahí está la energía específica de molienda. Entonces eso me lleva a que esas 3 variables que les acabo de decir van juntas. Yo no puedo separar la una de la otra, yo no puedo decir voy a llenar mucho el molino, porque ¿qué pasa si ya lo lleno demasiado? Ya el amperaje del molino empieza a tener sus problemas. Yo no puedo decir, por ejemplo, voy a meter un material con una concentración de sólidos del 90%, si se pudiera, porque también comienzo a tener problemas de movimiento dentro del equipo. Entonces digamos que todas van en un justo balance. Yo puedo tener molinos al 70% de esferas
pero con alguna otra variable que vaya más alta, por ejemplo la velocidad. O sea, puedo aumentarle mucho la velocidad. Si yo aumento la velocidad y no le bajo el volumen de esferas, con seguridad van a tener un problema de energía, de amperaje del motor bien grave. Y la última es la distribución del tiempo de residencia, que es, creo yo, la variable que menos bien se maneja en los procesos de molienda, y esa es la que me determina la bomba. O sea, qué tan rápido, qué tan lento paso yo el material a través del molino. Entonces, yo tengo un material que está teniendo problemas de movimiento, de molienda. Entonces, intuitivamente, ¿qué es lo que hago? Si le falta molienda, le bajo a la bomba. ¿Para qué? Para que pase más despacio por la cámara de molienda y aumento las otras. Aumento las interacciones y demás. Pero ¿qué pasa cuando paso más lento? El molino va a tener problemas de calentamiento porque voy a aumentar exageradamente la viscosidad en solo un paso de molienda. Por lo tanto, estoy yendo en contra del mismo proceso porque me va a estorbar. Entonces, esa variable de tiempo de residencia en los molinos que muelen muy fino se controla vía recirculación. No se trabaja por pasadas, se trabaja por recirculación a alto caudal. Entonces, mejorando, es mejor que pase más veces, más rápido, aquí una sola vez bien lento. Esa es la última. Entonces, para que lo tengan bien en cuenta. Si quieren conocer más, en el stand 236, hasta mañana. Listo, y seguimos. Procesos de dispersión para terminar. Ay, ¿qué fue? Aquí. Bien. Ya siendo esta la última parte, la voy a mencionar. Yo creo que más o menos hemos dado el abrebocas de qué se trata esto. Es bien importante diferenciar en mis procesos de molienda si yo lo que tengo es molienda de verdad o lo que quiero es romper aglomerados o agregados. Y ahí están los diferentes tipos. O sea, el aglomerado es como la unión de varios agregados, que son partículas que se pegan simplemente por el hecho de existir, ¿cierto? Por estática o por otros procesos, vienen aglomerados. Entonces ustedes a veces tienen un material, un elemento activo que dice que es malla 325 y lo van a medir y les da un residuo como de 20. Que uno dice, esta vaina, si eso dice que es 325, y probablemente sí, pero está aglomerado. Entonces el proceso de dispersión lo que tiene que hacer es romper todos estos aglomerados y dejarme las partículas así. O sea, ya partícula que está lista para ser molida. Nada de aglomerados, nada de aire incluido, nada. O sea, partícula en su mínima expresión. Y muchas veces eso no se logra. Por lo tanto, el molino en sus primeras fases de molienda termina rompiendo agregados, sacando más aire, sino que levante la mano el que no se le vuelve un espumero a veces una molienda. Si usted comienza a moler y eso es un espumero, vea, tuvo un mal proceso de dispersión, porque empezó a sacar el aire que debió haber salido en otra parte. Y por ejemplo en pinturas es muy frecuente, ¿cierto? Y entonces, uy, antiespumante, más antiespumante, hombre, dispersión. Listo, entonces es justamente lo que estaba hablando ahora. Tengo que saber identificar muy bien hasta dónde es dispersión y a partir de cuándo ya sí es molienda. ¿Cómo sé? Tengo que medir. Si yo no mido, entonces cuando yo tengo un proceso de dispersión y yo voy controlando tamaño de partícula y llega un punto donde ya la granulometría no baja más, ya llegué. Pero si usted sigue y eso baja, 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 quiere decir que la dispersión no ha terminado. Bien importante. A veces no es muy fácil, no todas las plantas tienen los mismos equipos. Como les digo, ya esto no se mide con mallas. Hay algunas técnicas indirectas, que si la piedra Heckman, que yo no sé qué, eso no mide. Pues sí mide, pero no es la medición, sí, es muy cualitativo. Y de hecho hay un refrán que usamos mucho, ¿cierto? El que no sabe para dónde va, siempre llega. Es lo mismo. Entonces muchas veces la calidad depende 100% de esto, bien importante. Bien. Esto es otro resumen de lo que hablamos. O sea, si yo tengo una buena dispersión, mi molino va a trabajar bien, básicamente, para no demorarnos mucho aquí. ¿Ve? Muchacho, me desconectó. Allá. Bien, esta diapositiva, pues, eso es teoría, si quieren las notas, no es muy importante realmente, es simplemente ilustrativo para mencionarles. Cuando yo tengo procesos de dispersión con aspa, son muchas las variables que yo debo tener en cuenta para poder tener un buen dispersor. Variables geométricas, variables mecánicas y variables del material, que si lo lleno mucho, que si lo lleno poquito, que hasta dónde me llega el aspa, relación del aspa con el diámetro del tanque, en fin.
Entonces, ¿cuál es el dolor de cabeza de los procesos de dispersión? Que yo tengo un tanque para dispersar todo, todos los volúmenes, para llegar a todas las granulometrías. Entonces ahí comienza el proceso de molienda a sufrir, porque tengo un dispersor ineficiente. Solución: tenga tantos dispersores como referencias, imposible. O sea, yo no puedo tener una planta con 20 dispersores para 20 referencias y las referencias son de poquitos. Entonces, ¿por qué lo ilustro este caso? Porque muchas veces la respuesta no son los dispersores de ASPA. Ya existen los dispersores de presión negativa y dispersores que no usan ASPA. No estoy diciendo que estos no, sí, también. O sea, un buen dispersor, un dispersor como este que vamos a ver enseguida, los tipo Cowles, que son los tradicionales, un buen dispersor bien seleccionado, bien, pero a veces no es suficiente tampoco. O sea, ya hay veces donde el Cowles ya no me da, o donde necesito algo más que un dispersor porque tengo muchas referencias, o, cierto, hay varias diferentes opciones de por qué no es muy útil el dispersor de tipo ASPA. Un solo detalle para que lo tengan en cuenta es este. La variable que tienen que tener en cuenta para un buen dispersor es la velocidad radial. No me hablen de RPMs, no me hablen de velocidad radial del ASPA. Desde aquí se empieza a retrocalcular todas las variables del equipo que terminan en la potencia del motor. ¿Listo? Entonces, a veces cuando esta ni siquiera funciona, no es que lo pongan a andar muy rápido, no necesariamente porque trabaje rápido va a funcionar. Bien. Errores comunes en la dispersión: mala definición del diseño de los tanques, el ASPA mal ubicada, los diámetros de los tanques mal seleccionados, en fin, errores muy frecuentes. Y uno que no está aquí y es el que más veo: los motores, dispersores de 200 mililitros con motores de 75 kilovatios. Es decir, es un exabrupto. No sé si los tengan, espero que no, pero realmente tiene que la selección de los tanques al final termina en eso, que la planta es una planta que produce para dar plata, no para perderla. Y a veces yo tengo que usar esos dispersores de esos motores gigantes para tamaños bien pequeños por todo lo que acabamos de hablar. Entonces, para que lo tengan muy en mente también. Y eso simplemente para desembocar en los diferentes tipos de dispersores que hay. Están los de las aspas normales, pero ya hacia la izquierda, hacia la extrema derecha, perdón, están los dispersores que les comentaba, los dispersores de presión negativa, que ya trabajan por cavitación. Es decir, un proceso en el cual la presión negativa hace que los aglomerados se expandan. Ya al expandirse automáticamente se humectan porque están en contacto con el medio. Entonces ya no necesitan ser revueltos, ya no necesitan un proceso de agitación y de estar, no. Inmediatamente el polvo llega a contacto con el líquido, él se expande y queda humectado y termina el proceso de dispersión. Ahí están disponibles, están 236, para que les puedo mostrar con más detalle. En fin, esto es básicamente lo que teníamos de la presentación. Creo que hay un pequeño espacio para preguntas. Todo quedó súper claro. Si tienen claro el 236, suficiente, lo demás se los explicamos después. Bueno, no, les agradezco mucho la atención y siempre dispuestos con mi compañero Bruno a resolverles todas las dudas que tengan en términos de molienda y dispersión. Muchas gracias.